Quirós, representante y secretario de Investigación e Intercambios del Centro de Estudiantes de Medicina, institución encargada de la representación estudiantil, elegida por los estudiantes y reconocida oficialmente por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. En nombre del SEM, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad académica organizada para nuestra comunidad estudiantil. Good evening, everyone. My name is Felipe Quiroz, representative and secretary of Research and Exchange of the Medical Student Center, the official student representative body elected by the students and formally recognized by the Faculty of Human Medicine of the National University of Cajamarca. On behalf of the SEM, I would like to warmly welcome you to this activity organized for our student community. El día de hoy tenemos el agrado de presentar la ponencia titulada Dominando el diálogo con la inteligencia artificial, fundamentos y aplicación de prompts avanzados. Un tema de gran relevancia en la formación médica actual, especialmente en el contexto de la investigación, la educación y la práctica clínica basada en evidencia. Today we are pleased to present the lecture entitled Mastering Dialogue with Artificial Intelligence, Fundamentals and Application of Advanced Prompts. This topic is highly relevant to modern medical education, particularly in the areas of research, evidence-based practice, and academic development. Para el adecuado desarrollo de esta actividad, contamos con la participación de nuestro moderador, el doctor Ronald Lozano Acosta. El doctor Lozano es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con una segunda especialidad por la Universidad Nacional de Cajamarca y ha sido ex docente de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Cajamarca y en la Universidad Privada del Norte. Es miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, experto en medicina basada en evidencia y capacitador en inteligencia artificial aplicada al uso médico, destacándose por su compromiso con la formación académica y la innovación educativa. For the proper conduct of this session, we are honored to have as our moderator Dr. Ronald Lozano Acosta. Dr. Lozano is a graduate of the National University of Trujillo, holds a second medical specialty from the National University of Cajamarca, and is a former faculty member at Universidad Señor de Zipán. He is currently a professor at the National University of Cajamarca and at Universidad Privada del Norte. He is a member of the Peruvian Society of Internal Medicine, an expert in evidence-based medicine, and an expert and trainer in the medical application of artificial intelligence, with a strong commitment to academic excellence and innovation. Asimismo, es para mí un honor presentar a nuestro ponente principal, el doctor Francisco Leiva, quien actualmente se desempeña como Medical Officer en los National Institutes of Health, NIH, en los Estados Unidos. El doctor Leiva es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, promoción 1994, es cofundador de Caxamarca Global, tiene estudios en farmacología clínica e investigación clínica en colaboración con la Universidad Johns Hopkins, cuenta con un doctorado en toxicología por la Universidad de Montana y una maestría en investigación clínica por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. Además, ha servido como oficial de servicios de salud e instructor de desarrollo de carácter de manera voluntaria en la Guardia Aérea Civil. Actualmente es oficial médico y director de programa en la División de Innovación Clínica del Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Translacionales en CATS del NIH. Se desempeña como supervisor del Programa Nacional de Subvenciones en Ciencia Clínica y Translacional CTSA y es co-líder de la Subvención e Innovación Colaborativa CCIA. Ha contribuido al desarrollo de tratamientos, vacunas y herramientas diagnósticas innovadoras. Es autor de más de 30 artículos científicos y ha sido reconocido con distinciones como el premio del director del NIH y el premio al mérito del NIAID. It is a great honor to introduce our main speaker, Dr. Francisco Leiva, who currently serves as a medical officer at the National Institutes of Health, NIH, in the United States. Dr. Leiva is a graduate of the School of Medicine at Universidad Peruana Cayetano Heredia, class of 1994. He is a co-founder of Caxamarca Global. He completed advanced studies in clinical pharmacology and clinical research in collaboration with Johns Hopkins University. He holds a PhD in toxicology from the University of Montana and a Master of Science in Clinical Research from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
He has also served as a health services officer and character development instructor on a voluntary basis in the Civil Air Patrol. Currently, he is a medical officer and program director in the Division of Clinical Innovation at the National Center for Advancing and Translational Sciences, NCATS, at the NIH. He serves as a supervisor of the National Clinical and Translational Science Awards CTSA program and co-leader of the Collaborative and Innovative Acceleration CCIA Award. He has contributed to the development of innovative treatments, vaccines, and diagnostic tools. He is the author of more than 30 scientific publications and has received prestigious recognitions such as the NIH Directors Award and the NIAID Merit Award. Es así como podemos apreciar que hoy contamos con profesionales de altísimo nivel académico y científico. Por ello, y para no dilatar más esta presentación, es un honor para mí dar pase a nuestro moderador, el doctor Ronald Lozano Acosta, quien continuará con el desarrollo de este importante webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Muy buenas noches con todos. Doctor Francisco, muy buenas noches. Un honor estar acá moderando esta presentación suya, que es denominada Dominando el diálogo con la inteligencia artificial y específicamente sobre fundamentos y aplicación de prompts avanzados. Quizás es el punto clave en el manejo de la inteligencia artificial. No nos sabemos comunicar con la inteligencia artificial, no le hablamos adecuadamente y muchas veces podemos decir que no nos entiende o no nos da los resultados que queremos porque justamente no nos sabemos comunicar. Es un honor poder estar en esta presentación para poder comprender y poder comunicarnos mejor con la inteligencia artificial. Voy a darle pase al doctor Francisco para que pueda disertar sobre este tema y vamos a posteriormente poder discutir algunos puntos o aclarar algunas cosas que hayan quedado en el tintero. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el apoyo a Cajamarca, muchas gracias también por su disponibilidad y poder estar compartiendo con nosotros este tipo de conocimiento. ¿Puede compartir o desea que le compartamos la presentación? Sí, ya, buenas noches. Eduardo es el que me va a acompañar en la presentación. Doctor Lozano, Ronald, muchas gracias por la presentación. Y recordar al alumno Luis Felipe, futuro colega, ¿no? Gracias por la introducción, ¿no? I appreciate the opportunity and the introduction you have given to me, ¿no? Y le agradezco al público por darme la oportunidad de compartir este tema, ¿no? Eduardo, si podrías presentar los slides. Ajá. Hasta ahí. Entonces, como se mencionó anteriormente, lo que voy a hablar es voy a hacer los fundamentos de aplicación de prompt avanzados, ¿no? El siguiente diapositiva. Es difícil definir lo que significa el prompt, porque en realidad cuando damos una instrucción, que no es una instrucción, cuando usamos un sistema de inteligencia artificial, no es un comando, no es el tradicional que hace un programador, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser una orden, puede ser pedir algo, ¿no? Y de alguna forma a eso le llamamos prompt, ¿no? Pero no necesariamente es un comando o es una orden a ejecutar, ¿no? En modo general, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial, ¿no? Todos hemos escuchado este término, no todos lo usamos, pero lo que sí puedo decir es que la generación joven ha empezado a utilizarla antes que la generación que digamos que es de mi edad o mayor que yo, ¿no? Y obviamente hay un temor o resistencia, ¿no? Y más aún en la parte de lo que es ciencias y en la parte médica, ¿no? Si bien la inteligencia artificial, lo que es la parte de los economistas, los ingenieros, los arquitectos, los estudiantes de secundaria, la utilizan,
en tiempo han empezado a utilizarla, pero en el campo médico ha habido una demora, ¿no? Un poco por el miedo al error, al miedo a lo desconocido, el no querer producir un daño a nuestros pacientes. Entonces, en ese sentido, el campo médico es más lento en el avance de una innovación en la cual no hemos tenido parte en que se desarrolle, ¿no? Entonces, al inicio, ¿no? La inteligencia artificial decía que era disruptiva, no me gusta, no, comete errores, he escuchado que dijo una cosa, la gente obedeció y algo malo sucedió, ¿no? Y de alguna forma sí hubo una resistencia por los médicos tradicionales, ¿no? Pero lo que sí sabemos que es que los profesionales de salud que no usan inteligencia artificial van a ser reemplazados por los que sí la utilizan, porque de alguna forma van a utilizarla en una forma como una herramienta que va a ser más eficiente, ¿no? Y de alguna forma va a ayudar a los pacientes, porque recuerden, la inteligencia artificial está siendo usada por nuestros pacientes, ¿no? Ya sea como una herramienta educativa, ¿no? Y también para buscar consejo médico, obviamente, ¿no? Entonces, de alguna forma debemos entender y darle esa ayuda a los pacientes, ¿no? Los alumnos de medicina la están utilizando. Entonces, si el médico es educador, también tiene que entender esa herramienta, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿No? ¿No? Ya. En general, la inteligencia artificial, en primer lugar, no es artificial, ¿no? No soy un ingeniero de sistemas que puede explicar los detalles, ¿no? Desde el punto de vista técnico, cómo funciona. Pero lo que puedo decir, no sé cuánta gente en la habitación sabe cómo funciona un carro de combustión o un carro eléctrico, pero sí sabemos manejarlo. Entonces no es necesario saber cómo armar o desarmar el motor, pero podemos manejar, ¿no? Y llegar a nuestro destino, ¿no? El otro, la inteligencia artificial no es inteligente, es un sistema repetitivo, es un sistema de aprendizaje que tiene que ser entrenado, ¿no? Es como cuando apareció la primera computadora de casa, ¿no? Eso es algo que es bien conocido. Se puso una computadora, una persona de la antigua, cuando digo la antigua generación es de mi edad para arriba, ¿no? Cuando vio la primera computadora dijo, ¿y esto para qué sirve, no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Pero si vemos a la generación joven, la generación innovadora, cuando vieron la primera computadora en los 80, dijeron, ¿y qué puedo hacer con ello? Entonces, ahí vemos la diferencia. Entonces, en la artificial, la pregunta no es, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Es cómo me es útil esta herramienta, ¿no? Y sabemos que va a estar en todos los campos, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, hablando en general, la inteligencia artificial tiene muchos sistemas que son distintos, digamos que están dentro de los sistemas de cómputo que de alguna forma, si no somos expertos, no es nuestro campo, ¿no? Cuando vienen los sistemas neuronales, los nodos y todo ese lenguaje que no es parte de mi campo, ¿no? Pero lo que sí estén familiarizados es el modelo de inteligencia artificial que de alguna forma utilice el lenguaje, ¿no? Lenguaje hablado o lenguaje escrito, ¿no? Entonces, con eso es el que estamos familiarizados. Y cuando hablo de los lenguajes, modelos de lenguaje extenso, los LLM, que son los llamados Large Language Models, los modelos de lenguajes extensos, ¿no? Me refiero a los sistemas que de alguna forma tratan de entender o generar lenguaje humano, no necesariamente hablado, también escrito. Entonces, cuando hacemos un chat, una conversación con un LLM, me refiero a este sistema, ¿no? No a un sistema de imágenes, no a un sistema que va a crear mapas, etcétera, no. Es un sistema que interactúa con la persona y se ha diseñado y se está diseñando en esa forma, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Existe un comando de entrada, una instrucción de entrada, que en realidad no es una instrucción o comando, pero digamos es un prompt, ¿no? Que puede ser una pregunta, una orden, un diálogo, ¿no? Que es a través de, yo he puesto en la forma de texto, pero puede ser también un lenguaje hablado, ¿no? Lo que el sistema va a hacer en base a un aprendizaje va a generar generar la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo digo, el perro está, algunos de ustedes va a pensar ladrando, comiendo, durmiendo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que probablemente sea más frecuente es ladrando. Entonces, el sistema va a predecir la siguiente palabra, ¿no? En base al aprendizaje que ha tenido, ¿no? O si digo el alumno está,
muchos de nosotros va a pensar estudiando, pero un grupo va a pensar durmiendo, en función a la experiencia que han tenido. Y esa es una forma en que el sistema va aprendiendo, ¿no? En otras palabras, el sistema predice la siguiente palabra, la frase, el comando, etcétera. No está razonando, ¿no? Solamente predice en base a lo que se le ha enseñado, en base a lo que se le ha instruido, ¿no? El siguiente diapositiva. Entonces, esta presentación está basada en el artículo que escribió Jules White, ¿no? En el cual utilizó el sistema LLM del ChatGPT, el ChatGPT, ¿no? Y que fue presentado en la biblioteca del NIH, ¿no? Es la biblioteca interna, ¿no? Que tenemos acceso interno, y fue una clase de entrenamiento que se dio en enero del 24, ¿no? Y es bien útil. Esta clase se ha repetido varias veces, ¿no? Y una de las clases que se dio, digamos, hace como 6 meses, es la que voy a presentar, ¿no? Que es basada en este manuscrito, en esta publicación, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cuál es una buena práctica y un patrón, ¿no? Para generar, ¿no? Como mencioné anteriormente, los prompts son instrucciones, ¿no? Para dar reglas que son utilizados para automatizar, ¿no? Para dar un proceso y garantizar una respuesta específica. En otras palabras, es difícil, a veces tenemos una idea que queremos, pero transformarlo en una pregunta no es fácil. Más aún, en una pregunta que el sistema, el LLM, va a entender, ¿no? Eso toma, digamos, práctica, ¿no? Práctica de nosotros para poder el pensamiento ponerle en una pregunta, ¿no? Y obtener una respuesta específica, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es, eso es lo que requiere entrenamiento, y de qué forma podemos aprender eso. Bueno, esa fue la razón de este artículo, ¿no? Dar distintas ideas de cómo lograrlo eso, ¿no? Esto nos va a ayudar a ser más eficientes, a ser más consistentes, lo cual es muy importante en ciencia, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, si hacen una pregunta en Google y lo hacen en otro sistema, digamos el Yahoo, o lo hacen en Bing, van a tener una respuesta distinta, ¿no? A pesar de que la pregunta es la misma, ¿no? En otras palabras, si queremos consistencia, es mejor utilizar un solo sistema, ¿no? O saber cuál es el comando específico, ¿no? En base al entrenamiento que le hemos dado, ¿no? Y de alguna forma limitar, ¿no? Decirle, por decirnos, si le vamos a hacer en este contexto, dentro de ese contexto quiero que me des este tipo de respuesta, o esto es lo que estoy buscando, ¿no? Es una forma de limitar. Si no, se va a expandir, ¿no? La respuesta, ¿no? Lo otro es que estos prompts son reusables. Entonces, de alguna forma, cuando hacen un proyecto en el cual van a usar la inteligencia artificial, yo les aconsejo, así como cuando hacen su búsqueda en el PubMed, que las palabras son siempre las mismas, estas instrucciones o prompts, escríbanla en un documento para que en el futuro vuelvan a usar la misma, ¿no? Y no estén otra vez tratando de ver cuál es la pregunta que necesitan en orden de obtener la respuesta más eficiente de acuerdo a lo que están buscando. La siguiente diapositiva. Entonces, el manuscrito habla de distintas categorías, ¿no? De patrones, ¿no? En lo que podemos poner este tipo de instrucciones o preguntas, ¿no? Habla de la personalización de la salida, que eso lo voy a explicar en el ejemplo, ¿no? Que es cómo hacemos el output. De alguna forma le decimos, damos las reglas de qué tipo de respuesta es la que en qué contexto quiero mi respuesta, ¿no? Los otros ejemplos lo que en esta presentación solamente voy a hablar de las que están resaltadas, ¿no? Que es lo que es persona, el patrón de plantilla, los dos pertenecen a la personalización de la salida, el error de identificación, que es la lista de verificación de hechos, que es como el fact checklist, ¿no? El prompt improvement, que es una mejoría del prompt, ¿no? Que es el refinamiento de preguntas, el question refinement, enfoques alternativos, verificador cognitivo, ¿no? Y y la otra categoría que hablar es donde hay una interacción de una forma más activa, ¿no? Que es la interacción invertida, que también le voy a dar ejemplos, y el tipo gameplay, que es tipo juego, ¿no?
que creo que es muy útil para el aprendizaje, ¿no? En la siguiente diapositiva. Entonces, hablando de lo que es el patrón persona, ¿no? Muchas veces cuando preguntamos, ¿no? Incluyéndome, ¿no? Digamos que quiero saber, oye, ¿qué medicamento es bueno? ¿Qué dosis de tal medicamento es bueno para una persona con esta específica? Y digo, oye, entonces, ¿qué dosis es para esto en tal enfermedad, ¿no? Y el sistema me va a buscar en todos lados, ¿no? Pero en todos lados es limitado, porque no tiene acceso a lo que es información copyright, ¿no? O algunas sitios que no son, que de algunos hay que pagar suscripción, ¿no? Lamentablemente tiene acceso a también lo que es desinformación, o lo que son blogs, o lo que la gente ha puesto que no tiene ninguna garantía. Entonces, de alguna forma todo eso se mezcla, ¿no? Pero si de alguna forma le decimos, no, quiero que en este contexto, ¿no? En este, digamos, persona, me des una respuesta, limitamos la conversación. Digamos, tengo una pregunta de legal, ¿no? Si quiero vender este producto, necesito un permiso de esto. Entonces, lo primero que va a hacer es, quiero que me actúes como si fueras un abogado. Y ahí sentamos la regla, ¿no? Ahora, quiero que me des una respuesta que el abogado me daría a esta pregunta. Y ahí pongo mi pregunta, ¿no? La siguiente diapositiva, que sería el ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, pongo un ejemplo hipotético, ¿no? Un poco recordando la clase que tuvimos, creo que la semana pasada, ¿no? Dices, entonces, le digo al sistema, ¿no? Actúa como un profesor de anatomía humana. Entonces ya me limita, ya no me va a sacar la información que salió en distintas fuentes que no son tan confiables, ¿no? Digo, quiero que proporcione salidas, en este caso las respuestas, ¿no? Que el profesor de anatomía humana produciría, ¿no? Entonces, quiero que en este momento te conviertas en un profesor de anatomía humana y solamente hables me des respuestas de un profesor de anatomía humana, ¿no? Y ahí vendría, y la pregunta sería, en este ejemplo, ¿cuál es el monto de horas de teoría y prácticas necesarias para aprender anatomía, ¿no? Entonces, Eduardo, si podrías dar el ejemplo para poder ver en el sistema qué respuesta me generaría, ¿no? Sí. Y con la pregunta también. Resalta la pregunta y ya está. Ajá, gracias. Ajá. Crea un nuevo chat para esta pregunta. Ajá, correcto. Ajá, ya. Ujú. Ok, perfecto. Lo que pasa es que le digo que cree un nuevo chat porque en el previo no sé qué rol el sistema está utilizando. Entonces, de alguna forma, para empezar, ¿no? Con un profesor de anatomía, ¿no? Eh, solo en ese contexto es mejor empezar en este, ¿se llama? Así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Leí las reglas, quiero que seas un profesor de anatomía, y esa es tu respuesta. Y si te dan cuenta, esta respuesta es más alineada con el interés que tenía, ¿no? Que es las clases desde el punto de vista de un profesor de anatomía humana, ¿no? Entonces me dice la respuesta, que son las horas de teoría, ¿no? ¿Qué tipo de clases necesitaría? Recuerden, siempre tiene que haber un control de calidad, porque la respuesta que nos está dando es en base a lo que ha aprendido, y este aprendizaje es en base a un material que alguien le ha proporcionado al sistema, ¿no? Entonces, hay cosas que nos van a parecer raras, extrañas, de repente es un contexto distinto. Cuando yo hice el ejercicio, me estaba dando las clases en España, en Portugal y en base a las horas en distintas partes del planeta, ¿no? Me daba sugerencias, recomendaciones. Entonces, siempre tiene que haber un control de calidad, ¿no? Eh, y qué tan realista es lo que se está enseñando, ¿no? O de dónde ha aprendido el sistema, ¿no? Entonces, un comentario final, ¿no? Que la anatomía no se aprende en semanas, se construye con repetición, observación directa y aplicación clínica constante, ¿no? De alguna forma, esta información la ha sacado de una experiencia previa, ¿no?
Ya, entonces, Eduardo, ¿podemos volver a la diapositiva anterior? Ajá. Ok, el siguiente patrón, entonces. Entonces, el patrón plantilla, ¿no? En este caso, lo que vamos a sentar son las reglas de cómo la respuesta va a presentarse, ¿no? En este caso, recuerda, ¿no? Hice la pregunta y el ChatGPT, en este caso, el LLM, me dio la respuesta en forma a la estructura que el sistema quería, ¿no? Pero en este momento yo le digo, no, quiero que la respuesta me la des siguiendo este formato, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, voy a crear una estructura, ¿no? Te dice, te voy a describir cómo va a ser mi plantilla, ¿no? X, que es lo que le estoy preguntando. Cada vez que veas X es donde tú vas a poner tu respuesta, ¿no? Y yo te voy a decir cómo es la respuesta. Y tu respuesta tiene que seguir este formato, ¿no? Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Este es el ejemplo para que sea más claro, ¿no? Entonces, la siguiente. No, la anterior, perdón. Una anterior. Ahí está. El ejemplo, ¿no?, que le voy a decir es, al sistema le voy a decir, voy a proporcionar una plantilla, ¿no? X, no, todavía no lo pongas. Déjame explicarlo primero. Gracias. Le voy a decir que X es mi marcador de la posición del contenido. La contenido es lo que tú vas a responder, va a ser X, ¿no? Le estoy entrenando al sistema, ¿no? Que la salida que tú me das, ¿no? Que esté de acuerdo a esta posición que digo, ¿no? Y que preserve el formato. Para motivos sencillos, simplemente lo copien y lo pegan, ¿no? Y le van, en este caso, la plantilla va a tener respuestas a favor, su concepto, y en contra, su concepto. Ahora, aquí viene la pregunta. Aquí es donde se entiende de qué estoy hablando, ¿no? Entonces le digo, en el contexto de la enseñanza en anatomía humana, o sea, estoy hablando del profesor, ¿no?, es útil tener que utilizar videos, piezas disecadas, modelos acrílicos o imágenes radiológicas ecográficas. Ya, puedes pasar el ejemplo, Eduardo. Entonces, en esto le estoy preguntando que analízame, ¿no? Y le dije que me separen en a favor y en contra, ¿no? Y le voy a especificar que cada recurso lo especifique por una X, que cada recurso me refiero a lo que había mencionado, que eran piezas disecadas, ¿no? Eran ahí está, ¿no? Ya. Ponlo arriba para ver el ejemplo antes que lo. No, déjalo ahí en la pregunta que pusiste. Exacto, ahí. Entonces, lo que le he dicho en comando es, voy a proporcionar una plantilla para tu salida. Eso es repetitivo, ¿no? Y le digo, esta es la plantilla. ¿Qué es lo que quiero? Que el recurso sea cada una de las eh, preguntas, que es videos, A; B, piezas disecadas; C, modelos acrílicos; D, imágenes radiológicas ecográficas, ¿no? Entonces me vas a poner a favor y me vas a poner en contra, ¿no? Entonces, muéstranos el resultado, Eduardo. Entonces, los recursos videos, ¿no?, que es la primera X, a favor, y me dice, y en contra, los que están en contra. El segundo, recursos, ¿no? Entonces, a favor me da una explicación y los que están en contra. Recursos, ¿no?, le puse la primera X, que era piezas disecadas, a favor X, en contra de X. El otro recurso, a favor de X, en contra de X. El otro recurso, que era a favor de X y en contra de X, ¿no? Y de esa forma, yo le digo cómo vas a generar la respuesta, ¿no? Y quiero que me separes por cada recurso, ¿no? Entonces, lo que quiero caracterizar es, en orden de tener esta respuesta, yo separé los recursos por A, B, C y D dentro de la pregunta, ¿no? Y le dije, en la plantilla, cada respuesta me va a tener 3 párrafos. El recurso, a favor y en contra, ¿no? Y de esa forma, yo controlo la respuesta que el sistema me va a dar. ¿Sí? Gracias, ahora. Vamos a la diapositiva. Vamos al siguiente patrón. Ya, este es el distinto grupo, que es el patrón de lista de verificación de hechos, ¿no? Lo que queremos aquí es que de alguna forma se presente, ¿no?, que el sistema nos dé una lista de hechos, ¿no? Se recuerdan que no siempre la respuesta que nos da es cierta,
hay que verificar, ¿no? Pero lo que queremos es que me dé una justificación de por qué me he dado esa respuesta, ¿no? En base a hechos, ¿no? La estructura es que voy a generar un grupo, se llama, un conjunto de hechos, ¿no? Y este conjunto se va a insertar en una salida, pero al final me va a dar la información, ¿no? No hablo de referencia, sino la información del por qué me dio ese párrafo. Y de alguna forma entender esa narrativa en base a qué conceptos se basó la información, ¿no? Ah, es más fácil cuando vemos el ejemplo. Puedes ver el siguiente, de Eduardo, la siguiente diapositiva. Ya, entonces, en este caso, lo que voy a hacer, eh, voy a hablar de, vamos a la última línea, que es, explica la enseñanza de la medicina humana del siglo XXI. Entonces, voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el prompt, ¿no? Primero, si genera un conjunto de hechos que estén contenidos en la salida, ¿no? En el output, en lo que va a generar. El conjunto de hechos debe colocarse al final de la salida. O sea, los hechos van a estar al final, ¿no? Los hechos deben ser los fundamentales que podrían comprometer la veracidad de la respuesta si alguno fuera incorrecto. En otras palabras, tu respuesta se va a basar en una lista de principios. Y estos principios me los pones abajo, al final, para entender en qué se basó la información que me diste. Vamos al ejemplo, Eduardo. Ya, entonces, la pregunta es acerca de la medicina, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, si se dan cuenta, me está dando una información, ¿no? Acerca de, oh, si la enseñanza de la medicina humana en el siglo XXI se caracteriza por profunda transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, sigue bajando desde el punto de vista pedagógico, en el plano científico-tecnológico, y me empieza a dar las distintas habilidades en el plano científico, etcétera. Sigue bajando, respecto a la dignidad humana, finalmente, etcétera, etcétera, sigue bajando, ¿no? Los comentarios académicos, ¿no? Ahora, todo ese párrafo que leyeron anteriormente, sigue bajando, Eduardo, todo ese párrafo se está basando en estos 7 fundamentos, ¿no? En otras palabras, el sistema aprendió estas 7 líneas y en base a eso escribió el párrafo anterior. Y lo que me estás diciendo, toda esta explicación anteriormente está basada en estos 7 principios. Ahora, si alguno de estos 7 principios es falso, significa que la información de arriba no es buena, ¿no? Entonces, esto es lo que le dice verificación. Yo le digo, háblame sobre este punto, pero al final quiero que me muestres los principios en los que te basaste para la información de arriba, ¿no? Y esa es una forma de verificar, ¿no? Que la calidad de la información que nos dio el sistema, ¿no? Eh, Eduardo, ¿podemos regresar a la presentación? Ajá. Ya. En este caso, el refinamiento de preguntas, ¿no? En el inicio mencioné que no es fácil transformar la idea de lo que queremos en una pregunta que el sistema lo entienda, ¿no? Y a veces la pregunta que tenemos es un poco superficial en lugar de irnos a un nivel más, tal vez práctico o más de especialidad, ¿no? O más puntual de lo que queremos, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no? Lo que nos va a hacer es, nos va a sugerir preguntas, ¿no? Para, de alguna forma, hacer una pregunta más refinada, ¿no? Basada en la primera pregunta que hacemos, ¿no? O sea, en este caso, la estructura es, le decimos, dentro del alcance de este tópico, sugiere una versión mejorada de la pregunta, ¿no? Y también, y si quiero ir más a fondo, le puedo dar la opción, ¿no? Pregúntame si deseo usar la versión mejorada, ¿no? Entonces, si le digo, por ejemplo, los perros ladran y me viene con una pregunta y dice, no, ¿quieres saber más sobre la conducta del perro? Y yo le digo, sí, quiero que hagas más de esa pregunta. Esa es la alternativa opcional. ¿Puedes volver a la siguiente diapositiva, sí, Eduardo? En este ejemplo estoy hablando dentro del contexto de lo que es la enseñanza de la medicina en el siglo XXI, ¿no?
hazme una pregunta de mejor calidad, ¿no? Para poder ir a un nivel más profundo, porque no sé cómo hacer una pregunta mejor, ¿no? Entonces le estoy diciendo, dame la oportunidad de hacer una pregunta que, que sea de mejor calidad. El ejemplo, Eduardo. Ujú. Entonces, la respuesta que me da obviamente es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios pedagógicos, tecnológicos y humanísticos que caracterizan la enseñanza de la medicina humana del siglo XXI y cómo influyen en la formación? Prácticamente me está diciendo, ¿es esto lo que quieres preguntar? ¿Esto lo que tienes en mente? Ahora, si me dice, ¿deseas usar esta versión mejorada? Si yo digo sí, escribe sí y presiona Enter, me va a contestar a esa pregunta, ¿no? Ahora, obviamente, o yo le puedo decir, háblame solamente de esta parte de la pregunta, no de la otra, ¿no? Y omite. Y de esta forma se mejora la calidad del diálogo, por llamarle así, ¿no? Ujú. Ya. Eduardo, vamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Gracias. Ajá. Entonces tenemos lo que es el enfoque, el patrón de enfoques alternativos, ¿no? So, en este caso, ¿no? Eh, el sistema me va a ofrecer alternativas para hacer mi trabajo. De alguna forma van a seguir navegando y va a seguir rodando, rodando. Es como seguir hojeando las páginas del libro, uno tras otro, ¿no? Y, y de alguna forma puedo tener una información más rica, pero de alguna forma también muy profunda y me puedo salir del tema, ¿no? Vamos al ejemplo de sí, la siguiente diapositiva, perdón. La siguiente diapositiva. En el ejemplo estoy hablando acerca de lo que es cirugía bariátrica en menores de 21 años, por ejemplo, ¿no? Lo que es o en población pediátrica, inclusive, ¿no? En el contexto de la cirugía bariátrica en menores de 21 años de edad con problemas metabólicos, ¿no? Entonces, si existen formas alternativas de lograr lo mismo y enumerar los mejores enfoques alternativos. Entonces, digo, compara pros y contras de cada enfoque, ¿no? Y le digo, la razón de esto es porque estoy haciendo un seminario. Entonces, el ejemplo, Eduardo. Entonces, en este caso, ¿no? Como entiende el contexto, ¿no? Y entiende las distintas formas de alternativas, me va a desarrollar todo un programa de un webinar, de un seminario, ¿no? Que es a favor, ¿no? Dice, este es el primer problema, el primer escenario a favor, en contra, ¿no? Vuelve a la pregunta, Eduardo, ya. Entonces, hablo del contexto de la cirugía bariátrica. Le digo, existen alternativas y enuméramelas a favor y en contra, ¿no? La razón es un seminario, ¿no? Entonces, si ven, me pone la primera alternativa, que es la intervención intensiva, y me incluye pros, a favor y en contra, ¿no? Sigue bajando, ¿no? ¿No? Y lo mismo, segundo, me da otra alternativa a favor y en contra, ¿no? ¿No? Y seguimos, baja hasta el final, ¿no? Y según eso me va a dar todas las alternativas para hacer un seminario, ¿no? ¿No? Recomendaciones para el seminario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma yo limité, dame varias alternativas y compárame las alternativas a favor y en contra en este tópico, ¿no? Y obviamente todas estas son distintas alternativas dentro de este prompt, ¿no? Ok, Eduardo, vamos a la siguiente diapositiva. En este caso es el patrón de verificador cognitivo, ¿no? Lo que se va a suceder en este caso es las preguntas, ¿no? Las fragmenta en preguntas adicionales, ¿no?
y de alguna forma se va a complementar y la precisión aumenta, ¿no? Pero la profundidad también, ¿no? En este caso la estructura es, yo le voy a decir, ¿no? Cuando te haga una pregunta vas a seguir estas reglas, ¿no? Genera varias preguntas adicionales, ¿no? Que ayudan a responder con mayor precisión y combina las respuestas a estas preguntas individuales para producir la respuesta final. En la siguiente diapositiva. Entonces el ejemplo, ¿no? Obviamente le estoy diciendo, cuando te haga la pregunta, sigue las reglas, le digo, vas a generar 3 preguntas, ¿no? Vas a combinar las respuestas, ¿no? Y, y lo que le voy a pedir es cuáles son algunas maneras de involucrar activamente a estudiantes de medicina en la clase de medicina humana en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo, Eduardo. Entonces recuerda, yo le he dicho al sistema, genérame 3 preguntas y después vas a combinar las respuestas, ¿no? En base a este tema, ¿no? Si dan cuenta, Eduardo está usando, le dije que usara sistemas distintos, ¿no? Entonces usó ChatGPT, Gemini y el anterior creo que era no me acuerdo cuál era. ¿Mm? Creo que era el Claudio, ¿no? Y entonces, las respuestas, ¿no? La pregunta original es, ¿cuáles son algunas maneras de involucrar activamente? Ahora, yo le pedí que me genera 3 preguntas, ¿no? Sigue bajando. Entonces, la pregunta número 1, la pregunta número 2 sigue bajando, ¿no? Y la pregunta número 3, ¿no? Entonces, sigue bajando, ¿no? La respuesta final, ¿no? Y ahí me dice, un ratito. Anda la primera pregunta. Sorry, la primera respuesta, que es una pregunta, ¿no? Ya. Entonces, la pregunta adicional es, ¿cómo puede la simulación clínica y la realidad virtual asistida, ¿no? Por la inteligencia artificial mejorar la participación activa en el aprendizaje de la medicina, ¿no? Entonces, mi pregunta adicional, esta es una pregunta más específica, ¿no? Es una pregunta que me da más información que la pregunta inicial que yo le hice, ¿no? Y obviamente me está incluyendo la respuesta, ¿no? Vamos a la segunda, que dice, ¿qué tipo de proyectos o tareas basados en el uso de las herramientas, ¿no? Dentro del contexto de enseñar anatomía en el siglo XXI, ¿no? Y con su respuesta, ¿no? Y el tercero, la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas necesarias para que los docentes integren éticamente, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? En el currículo, etcétera, ¿no? Y me da la respuesta. Yo le puedo decir, genérame 5 preguntas, ¿no? Con respuestas, o solamente 2, ¿no? Y me va a combinar en base a las 3 preguntas, me va a combinar todas las respuestas, ¿no? Que es la que lo pueden ver en la parte final combinada, ¿no? Ujú. Ya, regresemos, Eduardo, a la diapositiva, ¿ya? A la siguiente, que es verificación invertida, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que voy a hacer es, le voy a decir al sistema, ¿no? Que me empiece a preguntar a mí, ¿no? O sea, y de alguna forma refinar mi pregunta, ¿no? Anda al siguiente ejemplo. Ajá. A la estructura, siguiente diapositiva, perdón, ya. Entonces, las reglas son, me gustaría que me hicieras preguntas para lograr el objetivo de crear un programa de taller de un día para internos de enfermería, centrados en el tema de cuidado hospitalario de trastornos metabólicos en adolescentes, ¿no? Las reglas son, debes hacer preguntas hasta que tengas suficiente información para lograr el objetivo y hazme las preguntas de 3 en 3. Esto lo puedo variar, ¿no? El ejemplo, Eduardo. Ajá. Esta respuesta es un poco más activa porque me va a dar preguntas y me dice, ¿qué pregunta quieres? O cuál es la que estás más favorable. Y de ahí va a seguir preguntando, ¿no? Entonces me hace, pregunta 1, ¿en qué tipo de institución realizarías? Pregunta 2, ¿qué trastornos metabólicos? Pregunta 3, ¿prefieres eso? Entonces, sigue bajando. Respóndeme estas 3 y luego contra el siguiente. Con el siguiente grupo de preguntas. Ya.
¿Qué pregunta es la que quieren que conteste, por decir? Digamos la número 2. Entonces, si escribes número 2, no sé si el sistema reconocerá. O pon pregunta 2, o puedes escribir pregunta 2. Ya. Ya, entonces, bueno, en este caso está diciendo, escribe pregunta 2, 8 horas. Pregunta 2, porque quiere ser A, B, C y D, ¿no? Pregunta 2, 8 horas. Entonces de ahí va a seguir desarrollando el sistema, ¿no? Y genera 3 preguntas más. Entonces, por ejemplo, en el caso de, pues pregunta 3 dice, al final del taller, ¿qué debería ser capaz de hacer un interno? Entonces yo puedo definir, ¿no? Ejemplo, ¿no? Manejar glicemias. O en la pregunta 1, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces de ahí puedo continuar, ¿no? Y esto es bien interactivo, ¿no? Dentro de este marco, ¿no? Eh, volvamos a las diapositivas, porque no quiero quedarme sin tiempo. Ajá. Y el patrón de juego, ¿no? Este es un sistema en el cual es bien interactivo. Voy a crear en realidad un juego, ¿no? Basado en un tema, ¿no? Y voy a incluir reglas de cómo se va a jugar, cómo este juego se va a jugar, ¿no? El siguiente diapositiva. Ya, entonces le voy a decir, crea un juego para mí sobre la identificación de factores de riesgo de caídas en el adulto mayor, ¿no? Proporciona una descripción, ¿no? De un escenario, ¿no? De alto riesgo, ¿no? O no alto riesgo, ¿no? Y también lo que es, pregúntame si es potencialmente de alto riesgo, verdadero o falso, ¿no? Después de que yo responda, proporciona la respuesta correcta y una explicación, ¿no? Entonces le digo, haz este juego, hazme una pregunta y dame la respuesta correcta con una explicación, ¿no? El ejemplo, de verdad. Cierre el código, que es la X que está a la mano derecha. Junto a publicar hay una X, ciérrala esa. Ajá. Esa, ciérrala. Ajá, ok. Ujú. Entonces, sigue bajando. Creo que no está. Si no, ponlo de nuevo. Ajá. Hazle un paste de nuevo. Ajá. Ahí está. Ujú. Entonces, a continuación se presenta el primer escenario, ¿no? Después de leerlo, responde si cree, etcétera, ¿no? Entonces, pone un escenario 1, el señor Carlos, 78 años, etcétera, etcétera. En su baño instalaron recientemente barras de apoyo, etcétera, etcétera. Basado en la información, el señor Carlos se encuentra en situación de alto riesgo de caídas, verdadero o falso. Escribe verdadero. ¿No? ¿Funciona? Entonces va a generar la respuesta. Gracias por tu respuesta. La respuesta correcta es verdadero y da la explicación. ¿Por qué esta respuesta es verdadero? ¿No? Entonces al final, a escenario 2, etcétera, ¿no? Basado en la información, se encuentra en situación, ponen verdadero de nuevo. Disculpen, por razones de tiempo no puedo leer todo, solamente quiero que más o menos vean cómo se va a comportar. O respuesta correcta, ¿no? Y la explicación, ¿no? Entonces, Eduardo, sigamos con la siguiente diapositiva. Ajá. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones, no? Los patrones de PROM brindan un marco claro y son reutilizables, recuerden, esos reutilizables, ¿no? Que optimiza la interacción, ¿no? Recuerden, en los primeros años, cuando empezamos a usar PowerPoint, en lugar de crear un PowerPoint todo el tiempo, lo que hacíamos era, utilizamos el antiguo y cambiamos las letras y el contenido, pero la plantilla se quedaba, ¿no? Ya, es lo mismo acá, ¿no?
permiten mejorar la precisión y reducir errores, ¿no? Y guiando las salidas, que es el output, hacia formatos que sean útiles, ¿no? Tanto para enseñanza o análisis, ¿no? Su combinación potencia herramientas educativas, ¿no? Como juegos, listas de verificación y análisis estructurados, ¿no? Y pueden ser integrados en lo que es docencia y práctica profesional, ¿no? Y esto hace que el LLM sea una herramienta confiable, ¿no? Y adaptable a distintos contextos de lo que es salud, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces ya quiero agradecer, ¿no? Eh, a AMEVAX, Socienca, al Centro de Estudiantes de Medicina, la Facultad de Medicina, ¿no? De la Universidad Nacional de Cajamarca, y obviamente a nuestros maestros por su tiempo y dedicación, ¿no? Y gracias por la oportunidad de escuchar esta presentación, ¿no? Ahora, si tienen preguntas o comentarios, estoy a su servicio, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Excelente exposición. Gracias por compartir este conocimiento que nos permite aclarar de alguna manera o sistematizar de alguna manera la manera en que debemos relacionarnos con la inteligencia artificial a través de la elaboración de los prompts. Si del público alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, puede levantar la mano o enviarlo a través de mensajes en la llamada. Doctor Francisco, hay una consulta al doctor Sí. Martín. Uh-huh. Consulta si el control de calidad se puede hacer pidiendo que se basen en referencias bibliográficas de artículos originales publicados en revistas indexadas. Ya, yo lo digo, cuando yo uso, la respuesta es sí, pero es un sí no tan fuerte, porque recuerda, si hay revistas que hay que recibir suscripción, el sistema no obtiene acceso a ellos. Entonces, en otras palabras, es más fácil que el sistema LLM tenga acceso a revistas que no son confiables que a los confiables, ¿no? Si tiene acceso al PubMed, solo va a ser a los abstractos, ¿no? Ahora, en mi experiencia, cuando yo le digo, háblame, quiero saber cuál es lo último de esto, me va a poner un texto bien bonito, ¿no? No se dejen engañar, verifíquenlo, con una lista de referencias, ¿no? En mi experiencia, la mitad de las veces las referencias son falsas. So, yo le hago clic y me va a mandar a otro paper que no tiene nada que ver con el tema que yo le he preguntado, ¿no? Hago el clic a la otra referencia y me manda un artículo que es cualquier sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre verifiquen. Ajá. Excelente, doctor. Doctor Martín Benítez nuevamente consulta si es mejor las inteligencias artificiales pagadas que gratuitas, qué tanta seriedad hay en lo gratuito y si hay IAs especializadas. La verdad, no tengo no tengo información si las pagadas versus las no pagadas, ¿no? Las que yo utilizo, por ejemplo, dentro de mi trabajo tenemos nuestro propio sistema, ¿no? Que es a puerta cerrada. ¿Qué significa puerta cerrada? Que no se contamina con información de fuera y de alguna forma se mantiene la privacidad de adentro, ¿no? Por ejemplo, si si quieren crear un sistema que tiene acceso a las historias clínicas, no quieren que el resto del planeta se entere de lo que está pasando con sus pacientes, por ejemplo, ¿no? O que la decisión de manejar a un paciente sea basada en información de un paciente que esté en otra parte del planeta con un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, de alguna forma, si se puede crear un sistema pagado o privado, o entre comillas gratuito, aunque nada es gratuito, dentro de un sistema cerrado, por decir, todas las revistas que existen en mi biblioteca, tengo acceso dentro de mi LLM, ese es confiable, ¿no? Porque se mueve dentro, es como decir un LLM que es la biblioteca con control absoluto dentro del sistema de acceso a la biblioteca, ¿no? Entonces, eso es lo que es más confiable. Doctor, una consulta. En la parte práctica de utilizar inteligencia artificial, muchas veces recurrimos a un recurso que se comenta mucho, que es solicitar a la misma inteligencia artificial que optimice o mejore el prompt
en base a algunas características que ya la inteligencia artificial ha recabado de nosotros, o también que algunas inteligencias artificiales permiten configurar nuestras preferencias, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué opina de esta práctica? No, en realidad es una, como le digo, es una interacción activa, ¿no? Cuando vieron los ejemplos, yo le dije a Eduardo que use un chat nuevo. ¿Por qué? Porque nuestros chats antiguos se quedan ahí. Entonces, si hoy día estoy trabajando con una enfermedad específica, la próxima vez que necesito esa información, me voy a ese chat antiguo, que ya lo entrené, y continúo utilizándolo, ¿no? Pero obviamente tengo que sentar las reglas, ¿no? Quiero que me hables como un farmacólogo, quiero que me hablas como una obstetriz, quiero que me hablas como un propagandista médico, quiero que me hablas como un investigador, ¿no? Y de esa forma refinar el contexto, ¿no? Y tenemos que, de alguna forma recordar, ¿no? Cómo esas preguntas, ¿cuáles las preguntas que nos dio la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Que es un aprendizaje en los dos lados, ¿no? Nosotros, cómo utilizarlo y el sistema que empieza a entender qué es lo que queremos, ¿no? Excelente, doctor. Si en el público, si están levantando la mano, por favor, el doctor Homero. Sí, ¿qué tal, Bueno, Francisco? ¿qué tal, doctor Romero? Felicitaciones por la exposición. Y yo debo reconocer que soy un neófito en inteligencia artificial, pero hace poquito escuché una entrevista muy larga a Geoffrey Hinton, ¿no? Ajá. Premio Nobel de Física 2024, precisamente por ser considerado como el padre de la inteligencia artificial. Y él realmente es un poco como Einstein, que se arrepintió de haber sido el promotor de la bomba atómica por los efectos que tuvo. Él habla en ese sentido también un poco, ¿no? De que la inteligencia artificial es un gran riesgo realmente para la humanidad y que hay que analizarla mucho y ver la mejor manera de usar en beneficio de la humanidad, ¿no? Y él dice, apuesto por el humanismo siempre, no por la tecnología de puro máquinas, ¿no? Entonces me parece interesante que Francisco utilice y conozca el tema y seguramente lo usa en su ejercicio académico y profesional, ¿no es cierto? Pero tal vez nos podrías decir algo de esos riesgos que hay de repente de la inteligencia artificial, como se comenta muchísimo, de que va a eliminar a las personas en miles o decenas de miles de tareas, ¿no? De trabajos, etcétera, ¿no? Ajá. Sería interesante de repente eso si es que conoces de ese tema también. Sí, Homero, es una pregunta bien interesante y es algo que, digamos, nosotros como, digamos, primero en el contexto médico, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el médico empiece a utilizar inteligencia artificial en su práctica médica? No hablo para educar o para enseñar, en su práctica médica, ¿no? Vamos a pensar menos en el sentido de que si la situación es bien compleja, ¿no? Paciente con enfermedad A, B, C y D, medicación A, B, C y D, en lugar de pensar, vamos a decirle a la inteligencia artificial que se encargue de eso, ese es el temor. ¿O qué pasa si yo pienso hay que hacer esto y el sistema dice hay que hacer lo otro? O sea, ¿qué vamos a hacer como profesionales? ¿Vamos a ignorarlos? O, bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿qué pasa si el abogado está escuchando y dice, oh, la inteligencia te dijo esto, tú hiciste lo otro y el paciente le fue mal, ¿no? ¿En qué contexto nos movemos, no? Ahora, yendo al tema más grande, que es la parte filosófica como el ser humano, ¿no? Hay dos perspectivas, ¿no? Como dice, ¿la inteligencia artificial es un problema para la especie humana o es que la especie humana es un problema para la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque hace poco los hackers es más fácil cuando usan inteligencia artificial. Pueden adivinar sistemas y romper un montón de códigos bien fácil, ¿no? Se puede jugar, entre comillas, un juego de guerra, ¿no? Ya no necesitas tanta gente de pensar, porque se puede utilizar el sistema, ¿no? Digamos, ya llegamos a lo que es, digamos, un siglo antes, ¿no? Cuando se creó el automóvil, ¿no? Es una gran idea, podemos llevar comida, podemos llevar ambulancias, pero también podemos robar bancos
y podemos hacer masacres y corrernos con el carro, ¿no? Escaparnos más rápido, ¿no? Entonces, siempre va a existir un efecto péndulo, ¿no? En un lado es el beneficio y en otro lado es un problema, ¿no? Y como especie humana nos seguimos moviendo de un lado a otro. Si de alguna forma llegaremos el equilibrio, bueno, eh, pienso que es una herramienta útil, que tenemos que aprender a utilizarla. Yo recuerdo los tiempos cuando estaba en la secundaria y apareció la calculadora. Los profesores de matemáticas no les gustaba. Los alumnos escondidas metíamos una calculadora. Nos buscaban si estábamos calculadora para entrar al examen, ¿no? Y pero el problema actual es la social media, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? Pero digamos que esto es parte de nuestra realidad, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y esta herramienta es nueva, es útil, pero ¿para quién, no? Esa es la eterna pregunta, ¿no? Que tenemos, ¿no? Gracias, Francisco. Sí, otra vez, ¿no? Muchas gracias, doctor Romero. Doctor Francisco, una última pregunta de parte Sí, mía. doctor Lozano. Ajá. Sí, siempre existe todavía bastante temor propio y de muchos colegas sobre el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, es una realidad que nuestros alumnos la usan mucho más que nosotros. ¿Cuál es la recomendación para los docentes, muchos de los cuales están presentes, respecto a cómo capacitarnos o qué fuentes utilizar para poder agilizar nuestro uso, porque algunos somos más lentos en adquirir este tipo de conocimientos? Si le doy un celular a un niño, lo maneja mejor que yo, de seguro. Ujú, Entonces tenemos un poquito más de dificultades. ujú. No, sí. ah, lo que dices es muy cierto, ¿no? Como profesionales que ya estamos fuera de la universidad, ¿dónde encontramos información confiable, ¿no? Para aprender, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que en los últimos años, el rol de la biblioteca se ha magnificado, ¿no? Esta clase que yo les he dado en este momento está a cargo de los profesionales de la biblioteca. O sea, ellos son los que buscan información confiable y nos están todo el tiempo entrenando los profesionales, ¿no? Entonces, de alguna forma, habrá que volver a ir a la biblioteca, ¿no? Yo, después de años, he vuelto a la biblioteca, ¿no? No en presencia, pero sí a través de correos, interacciones, etcétera, ¿no? Para buscar información confiable, ¿no? La otra opción es, la otra cosa que yo hago es, yo siempre pregunto a la generación joven, porque ellos están más al día, ¿no? Algo muy chistoso, yo qué sé yo, cuando tenía 20 años, con mis amigos comprábamos dólares y así ahorrábamos, ¿no? Mis padres no sabían nada de eso, ¿no? Y al momento que necesitaban dinero, me preguntaron, hey, Francisco, ¿cómo compras dólares? ¿Dónde haces? Etcétera, etcétera, ¿no? El día de hoy, no los recomiendo, ¿ah? Pero mis hijos están haciendo bitcoins, ¿no? Y yo no sé nada de los bitcoins, ¿no? Pero ellos están ahí juntando aquí y allá, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le tengo miedo, ¿no? Pero cuando tengo una pregunta, yo les digo a ellos, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen los amigos? Entonces, de alguna forma, eh, la nueva generación sabe más cosas, ¿no? Y de alguna forma hay que preguntarles, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? ¿No? Entonces, de otro lado, mi respuesta es la biblioteca, que en este momento su rol es muy importante, y escuchar a a la nueva generación, y de alguna forma apoyar que la nueva generación se entrene, ¿no? Para que ellos nos eduquen ahora a nosotros, ¿no? En la tecnología última. Ujú. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ujú. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario o algún aporte, o quizás dirigirle algunas palabras al doctor Francisco, bienvenidos. Si me permite, buenas noches. Sí, Martín. ¿Cómo Adelante, están? doctor. Buenas noches. Bueno, yo feliz de ver un poco a nuestros alumnos de medicina, a usted, profesor Lozano, también, que ya no solo en la Nacional, sino en la UPN comienza a tener usted un espacio bien ganado por su academia, y enlazar un poco también con los amigos como el doctor
Los doctores que están presentes acá también están presentes, Francisco, miembros de nuestra promoción de la universidad. Por ahí he visto a Susana, a Lin, que les mandamos un fuerte abrazo virtual por el momento. Y bueno, quiero solo resaltar el diálogo efectivo intergeneracional y que todos aprendemos de todos, ¿no? Con humildad solo se puede adquirir nuevos conocimientos, los conocimientos son infinitos de diferentes materias. Sí, hay mucha preocupación sobre la ética dentro de la inteligencia artificial, pero basta que epistemológicamente la palabra inteligencia denota un buen propósito, o sea, si no, no asistiría a la esencia filogenética filológica de la palabra inteligencia. O sea, no puede ser inteligencia inteligente para un crimen perfecto. Entonces, yo creo que estamos en la misma línea del buen propósito médico de nuestro paciente, de los principios bioéticos, beneficencia, no maleficencia, autonomía. Entonces, que a veces en pregrado, como les digo en el curso de psicología médica a los alumnos, puede ser un poco aburrido, un poco diferente, pero hoy las cosas se hacen a la velocidad del rayo y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, porque cada día aparecen más y más y más sistemas, como muy bien Francisco nos está ahora ya hablando, para poder familiarizarnos con este nuevo lenguaje, con unos ejemplos muy sencillos, pero contundentes, y todos nos pasa, a mi generación, que nuestros hijos nos enseñan todos los días nuevas cosas en sus nuevos saberes, en nuevos contextos, pero nuestra experiencia de vida nos da ciertas advertencias sin ser paranoicos, sin ser pues tan extremistas, pero ahí creo que es la riqueza del volvernos médicos con estas experiencias, ¿no? Entonces yo feliz de enlazar, miren cómo están ahí doctores en Estados Unidos, o usted, doctor Lozano, que muchas gracias a través de doctor Collantes, que se convoque, y esta vez hemos estado alrededor de hasta 60 en el momento más alto, que nos mueve el número de todos modos como una motivación, pero también importa que esto se quede grabado y que alguien ya lo puede volver a repasar, lo puede volver a repetir. Y también felicitar a nuestros alumnos que se motiven con el inglés. Estamos a la espera de 2 nativohablantes para que nos puedan ya dar, y muy bien con Felipe, que ya nos da una muestra que agradecemos y apoyamos, y que todos estamos motivados para practicar nuestro inglés, porque esto también lo vamos a difundir a profesionales que los admiran a ustedes, estudiantes. Y también tengo una compañera que estudia medicina y es su alumna, doctor Lozano, en la UPN, mi compañera del inglés, así como Felipe, hemos ido por ahí también alumnos en alguna temporada en el IPNA, puede ser en el centro de inglés de la Nacional. Acá no hay más competencia que sobre buenas personas y procurar el desarrollo de Cajamarca. Francisco, como siempre, muchas gracias por tu generosidad y sigue cultivando esa humildad de los verdaderamente grandes, como siempre lo reitero, y muchas gracias su disposición también, doctor Lozano. De mi parte, como cofundador de Cajamarca Global, que está cumpliendo gracias a ustedes y a trabajo en equipo y con todos los estudiantes y sus agrupaciones, estamos muy contentos. Y también, por favor, ya denos el feedback para seguir así aprendiendo todos, porque de verdad es algo muy interesante. Muchas gracias y un abrazo también para nuestros compañeros y nuestros alumnos. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Excelente disertación. Gracias por sus aportes. Saludos desde Cajamarca. Nos llegó la lluvia después de mucho tiempo, así que se alegró más este día. Saludos desde acá, un abrazo, que sigan los éxitos en su vida profesional y esperamos poder seguir participando con usted en otras disertaciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor Lozano. Gracias por sus palabras. Doctor, disculpe. Sí, de verdad. Sí. Solamente para enviarle nuestro agradecimiento de parte del SEM al doctor Francisco Leiva y a nuestro moderador, el doctor Ronald Lozano Acosta, felicitándolos por su apoyo a la Facultad de Medicina y a nuestra formación como futuros médicos.
Estamos muy agradecidos por su disposición de tiempo, también para apoyarnos con las otras asociaciones, con SOCIEMCA, con AMEBA, KIMSA. También un saludo al doctor Benítez, que se acuerda de mí del IBNA. Y bueno, solamente eso, nuestro más sincero agradecimiento y un saludo a la distancia. Perfecto. Recuerden, Francisco, si les anuncias cuándo va a ser tu visita para ver si ojalá tengamos un abrazo físico, quizás cuando vengas por acá. Y eso también ver a los alumnos si tenemos algún momento de recibirlo en la facultad a Francisco, el doctor Lozano, si sería tan amable también de acompañar a una pequeña recepción a Francisco en la Facultad de Medicina. Yo estoy aterrizando en un mes, el enero 17 estoy llegando a Cajamarca, ¿no? Y estoy de salida, déjame correr, el 26, hasta el lunes 26. Ese es, ¿no? Muy bien. Entonces ya agenden eso para darnos en la semana de lunes, 17, 18, 19, por ahí, juntarnos un momento y seguir entrelazando estos vínculos, ¿no? Sí, cualquier cosa que yo les pueda hacer útil, avísenme, ¿no? Yo sí, yo arreglo mi tiempo. Gracias, entonces. Excelente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Ok, gracias, ya. Buenas Un noches. abrazo, Francisco. Gracias. Edwin, que estás por ahí también, un abrazo. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Pacho, saludos. Oh, gracias, Edwin. Saludos, Martín. Muchas gracias. No, a ti. Un abrazo. Ya le pasamos la grabación de la primera parte. Chao, chao. Perfecto, chao, chao. Chao, chao.